Buenas, profe, ¿cómo está? Bueno, no hace falta que me presente porque ya me conoce. Bueno, voy a pasar a explicarle lo que me había pedido usted anteriormente, que acá tengo anotado lo que sería, no se va a ver a simple vista, pero para que se guíe más o menos. Lo armé rapidito, simple, como yo lo había entendido, nada más que si hubiera transmitido lo que yo entendía al parcial, no, hubiera sido diferente. Bueno, lo primero que voy a arrancar era con el tema de lo que puse que es destilación. Y acá sigue lo que sería destilación, le voy a hablar un poco de lo que sería el punto de fusión, por ejemplo, la destilación simple. Es como que de la destilación saco las diferentes ramas, entonces la destilación simple, la destilación fraccionada. Bueno, como le dije, que es la destilación, que sería como lo principal de todo. Después paso a lo que es para qué la utilizamos nosotros, porque es obvio que está presente en nuestra vida cotidiana. Todo lo que obviamente es parte de la química, y la química como está presente en nosotros, la destilación también es así. O sea, uno dice destilación, uno se imagina, que no, es otra cosa, pero como nosotros lo pudimos observar, que nosotros mismos lo pudimos hacer. O sea, no se necesita solamente un laboratorio de altas cosas para hacer, sino que nosotros mismos lo hicimos y pudimos ver lo que era la destilación de cerca, digamos, poder verla, aprenderla, ver cómo funciona, cómo se la hace y todo. Y después también le voy a hablar un poco de lo que sería el tipo de, o sea, de las destilaciones que existe, tanto por ejemplo como dentro del laboratorio como en las industrias. Y después voy a dar la diferencia de lo que sería con la destilación fraccionada con la destilación simple. Bueno, como voy a arrancar ahora, vamos a empezar a hablar por lo que sería la destilación. Lo primero y principal, cuando uno se presenta la palabra destilación, está haciendo referencia a que la destilación es la forma, es la manera que nosotros tenemos de separar las sustancias. Cuando estamos hablando de separar sustancias, estamos diciendo y estamos haciendo referencia a separar todas aquellas mezclas homogéneas. Por ejemplo, principalmente, como había dicho anteriormente, estamos haciendo referencia a que es el método que nosotros tenemos de separación de las sustancias homogéneas, como había dicho anteriormente. Esto consiste en separar los líquidos de una determinada mezcla. En una cierta mezcla se encuentran los líquidos y ahí es donde entra en función, donde la destilación pone su trabajo, que es separar esos líquidos que se encuentran dentro de esas mezclas. Por ejemplo, sino la destilación, como nosotros habíamos dicho anteriormente, es la separación de las mezclas. Nosotros la necesitamos o se necesita separar esos componentes, y esos componentes, por ejemplo, pueden ser dos componentes, como por decir el agua con el alcohol o la sal con el agua. Un ejemplo que tiramos así, ¿no? Lo podemos separar. Entonces, el ejemplo que acabo de tirar, estos componentes están tienen, o sea, distintos puntos de ebullición. Los dos componentes tienen distintos puntos de ebullición. El alcohol siempre va como ebullir menos temperatura y se puede separar mucho más fácil que el agua. En este caso es lo que habíamos visto en el tema, o sea, lo que habíamos visto en el transcurso de las clases, como he dicho. Entonces, el alcohol y el agua, estos componentes, o sea, tienen distintos puntos de ebullición, el cual el alcohol, o sea, ebulle a menor temperatura y puede separarse del agua. Después también, dentro de lo que sería seguimos con el ramo esto de la destilación, también puede haber casos en donde, como dijimos anteriormente, la sal y el agua. Y si llegamos a tener, por ejemplo, algún componente volátil, que fue en este caso, cuando estamos hablando de volátil, podemos dar referencia al experimento, o sea, o al destilado que hicimos nosotros, el casero. Bueno, después continuaba con lo que... Bueno, ahí está. Entonces, como nosotros habíamos hecho el casero, pero además del casero existe el original, la destilación que utilizamos en el laboratorio. Bueno, después seguimos la parte esa. Entonces, cuando estamos hablando de destilación, o sea, ya está claro que es el proceso en el cual la mezcla de vapor líquida, o sea, como dijimos, dos o más sustancias son totalmente separadas, son apartadas ya de sus componentes, y esto se da a través de la aplicación o a través de la remoción de lo que sería el calor,
que nosotros lo podemos haber visto fácilmente en el experimento casero que hicimos. O si no, si lo hacemos en un laboratorio, vemos que ya están las mechas, que eso produce el calor. O sea, es como que dentro de lo que sería el laboratorio existe lo mismo que nosotros podemos producir casero. Pero obviamente que lo casero uno lo hace en casa y con los productos de la casa. En cambio, en los laboratorios ya tienen los productos del laboratorio. Lo principal que se necesita en el tema, o sea, cuando nosotros vamos a destilar, sería el matraz en un laboratorio es fundamental el matraz, un soporte, bueno, obviamente como dijimos la rejilla, lo que sería el trípode, el mechero, un termómetro para ver la temperatura que se encuentra, la pinza y el matraz de destilación. Es como que totalmente lo fundamental que necesitamos tener dentro de lo que sería el laboratorio para poder hacer el proceso de destilación, que eso es lo que se necesita básicamente, digamos. Por eso el mechero, o sea, es muy indispensable. Por ejemplo, si nosotros tenemos dentro del balón lo que sería, por ejemplo, decir sal y agua, entonces después va a ir por un proceso de condensación, que después va a bajar lo que sería el vapor del agua, baja y prácticamente baja lo que sería el líquido, como nosotros, o como usted nos había explicado en la clase pasada, el refrigerante. Entonces es todo un proceso que se necesita, o sea, que actúa todo a la vez, es como un cuerpo humano, o sea, actúa todo a la misma vez y forman todas las mismas características, y así es como que se logra pasar todo el proceso de destilación a lo que nosotros necesitamos. O sea, esos son los materiales principales dentro de la destilación para que nosotros podamos llegar a, como hicimos, aromático, también lo podemos hacer con todo tipo de aceite, y esos son los fundamentales. Siempre obviamente se puede reemplazar, pero cuando uno tiene los materiales clave, digamos, muchísimo mejor. Pero como le expliqué anteriormente, son los materiales claves que nosotros necesitamos a la hora de hacer la destilación. Bueno, una vez que estamos hablando de destilación, pasamos a ver lo que sería la diferencia. Por un lado está la destilación simple y la destilación fraccionada. Si nosotros estamos hablando de destilación simple, estamos haciendo, o sea, referencia, tiene que ver con lo que sería la destilación simple. A simple vista es el proceso que se lleva a cabo en una sola etapa. Por eso es como que el nombre más o menos deriva que es simple, que no hay que hacer muchos procesos, no hay que hacer varias etapas, sino es que es una sola etapa. Es decir, que esto lo que produce es la evaporación, o sea, evapora todo lo que es el líquido con un punto de ebullición mucho más bajo. O sea, es como que es totalmente todo lo contrario. Produce, o sea, la ebullición más baja, y esto se logra condensar. Está presente, había visto, estudiado lo que sería con el refrigerante. Y bueno, acá siguiendo el tema, lo que estamos en la diferencia de destilación simple y fraccionada. O sea, la destilación simple también se la logra identificar o se la conoce como una destilación sencilla. Bueno, consiste obviamente, como dije anteriormente, donde los vapores producidos como que son inmediatamente están canalizados. Esto se canaliza mediante un condensador. Y por el otro lado estaba viendo también explico lo que es la destilación fraccionada. O sea, tiene como un objetivo la destilación fraccionada, cual es conseguir la separación de dos líquidos de punto de ebullición que estén como muy próximos, como que estén muy juntos, muy continuos. Pero en este caso lo hace mediante una sola destilación, así que no es que estás todo el tiempo, sino lo hace mediante una sola destilación. Es como que hace todo a la sola vez. Hacemos referencia cuando lo estudiamos, cuando ustedes nos enseñan, por ejemplo, lo que sería la destilación fraccionada. En este caso hablamos de más de una sustancia, ¿me entiendes? Que el cual están presentes, obviamente. O sea, no vamos a tener únicamente dos sustancias y nada más, sino, o sea, no va a ser únicamente alcohol y agua y listo, nada más. No, en este caso en la fraccionada se tiene más de dos sustancias. Lo cual estas sustancias como que cumplen un rol, todo cumple un rol acá, obviamente. Entonces las sustancias
va a tener su trabajo de ebullir, o sea, de hacer su ebullición a diferentes temperaturas, no todas van a ir a la misma temperatura, sino cada una de estas sustancias que están presentes van a ir evolucionando así, como que cada una hace su camino, obviamente, todo es la misma destilación, pero cada una va a actuar de una forma diferente. Por ejemplo, como había dicho, va a hacer su trabajo de ebullición a diferentes temperaturas, lo cual tenemos, por ejemplo, una columna de fraccionamiento. Ya a esa columna va separando los distintos tipos. Esa columna va separando los distintos tipos de los componentes de esta mezcla que es homogénea. Homogénea porque nosotros no sabemos cuál es el agua, cuál es el alcohol. Bueno, igual me desvío del tema, pero uno sabe la diferencia homogénea, heterogénea. Entonces por eso estamos hablando de una sustancia homogénea. Por ejemplo, podemos dar un ejemplo. En este caso abarca la otra pregunta, o sea, la otra lista que yo le quiero hablar dentro de las industrias, cómo la necesitamos. Ahora nosotros hablamos de dentro del laboratorio, pero también están presentes las industrias. Por ejemplo, como por decir, del petróleo. Quería hablar un poquito de lo que sería la destilación fraccionada del petróleo. Y este va de la mano, como había dicho anteriormente. Por ejemplo, el petróleo. O sea, nosotros dentro de eso tenemos distintos componentes, o podemos decir distintos componentes o compuestos que están a diferentes temperaturas, que se van obteniendo, o sea, se van obteniendo diferentes cosas. Cuando yo estoy hablando de diferentes cosas, o sea, me estoy haciendo hincapié, ejemplo, como que una se obtiene, o sea, por ejemplo, el queroseno. Podemos hablar del queroseno, otra se va a obtener el gas, otra se va a obtener la nafta, y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa en este caso en lo que yo quiero ir? Esto es lo que nosotros llamamos destilación fraccionada, donde está presente, o sea, el tubo que habíamos dicho anteriormente, que es una columna que se encuentra ubicada en la parte de arriba de lo que sería, o sea, el intermedio de lo que sería el balón, que anteriormente lo expliqué, y estaría como entre medio de lo que sería el termómetro, ¿me entiendes? Y allí es donde teníamos la columna de lo que sería el fraccionamiento, o sea, columna de fraccionamiento. Entonces esto es lo que yo quería llegar, por ejemplo, que como había dicho del petróleo, estamos hablando del petróleo, tenemos los distintos componentes, como dije, tenemos el queroseno, tenemos la nafta, tenemos el gas. Entonces estas sustancias, digamos, es así como se logra obtener las diferentes sustancias a diferentes temperaturas. Eso es lo que yo quería que se me entienda, quería que, obviamente usted sabe de esto, profe, pero lo que yo me queda totalmente claro es así, que las diferentes sustancias se van obteniendo diferentes sustancias en temperaturas, o sea, diferentes sustancias en diferentes temperaturas. Y esto es lo que nosotros llamamos lo que sería la destilación fraccionada. Por el otro lado también quería hacer un poquito de hablar sobre lo que sería el punto de fusión. También me pidió usted, profe. Bueno, el punto de fusión es una temperatura a la cual la materia pasa de un estado sólido a un estado líquido. O sea, ¿qué quiere decir esto? A simple palabras, como que se funde. Hablando de punto de fusión, hacemos referencia a que tiene un estado sólido, pasa a un estado líquido. Ejemplo, nosotros tenemos, y habíamos dicho que se funde, que se bulle. Nosotros tenemos un cubito de hielo, está en estado sólido. Nosotros dejamos pasar un tiempo rato, que se funda, como que se bulle, y ¿qué es lo que logramos? El estado líquido, por ejemplo, la agua. O sea, es algo como que es un ejemplo claro que sucede, o sea, temporalmente en nuestra vida.